Bueno, hola. Hola. Bueno. Hola. Sí. Jorge. Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con estas jornadas de Liberty First. En esta ocasión, pues bueno, la temática de este panel va a ser liberales en política, que creo que llega un momento muy adecuado, que de hecho ahora se ha hablado mucho de Javier Milei en Argentina, de su victoria, pero bueno, aquí en España hemos tenido la suerte ya de antes tener a un liberal en política. Y pues bueno, para los que no los conozcáis, Javier Fernández Laschetti es consejero de More Invested, la sociedad de inversión que lidera Alicia Kopolowicz. Ha sido consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, posición desde la cual llevó a cabo una política de reducción de impuestos y de liberalización económica. A esa posición llegó después de una etapa profesional en el sector privado fuera de España. Durante 4 años fue el vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, en la que también dirigió las carreras de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. También ha sido consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, secretario general de la Fundación FAES, diputado en el Congreso y director del gabinete del presidente del Gobierno, José María Aznar, y es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte clases en másteres de distintas universidades, ha recibido recientemente el premio Economic Freedom Award de Heritage Foundation y es miembro del patronato de la Fundación FAES y de la Fundación ICAM Cortina del Colegio de Abogados de Madrid. Y pues bueno, sin más que añadir, dejo paso. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Jonathan y a todos los de Students for Liberty por invitarme esta tarde a estar un rato con vosotros. A mí me parece que Students for Liberty es de las cosas más importantes que ha pasado en el campo liberal en los últimos 10 años, en el mundo y en España. Y por tanto, todo lo que hagáis, todo lo que sigáis haciendo y todos los que vengáis, siempre va a ser algo que va a reforzar las ideas de la libertad y la capacidad de comunicación sobre las ideas de la libertad y para seguir profundizando pues con cosas tan interesantes como las que nos ha contado Reem Ibrahim hace un momento y que seguro que son, como también lo han sido las del resto de la jornada de ayer y la de hoy. Y me han pedido que hable sobre liberales en política, debe ser porque como ya no soy un liberal en política, pues piensan que puedo decir cosas más interesantes, pero no voy a decir las mismas que hubiera dicho si siguiera. Aquí la que podría hablar de esto, y debería hablar de esto, es Carlota Pasarón, que es una liberal en política, diputada de la Asamblea de Madrid del Partido Popular y portavoz de Juventud en la Asamblea de Madrid desde hace pocos meses. Una toqueviliana, cuidado. Así que podría muy bien hablar de ello. Entonces yo había pensado contaros algunas cosas y luego hablamos de Milei, si os parece, ¿vale? Entonces no voy a hablar de Milei, pero no porque no quiero, sino porque como sé que luego vamos a hablar de Milei, pues ya hablamos de Milei. Vamos a ver, lo primero que... O sea, liberales en política, que es una cuestión que siempre ha sido muy discutida y siempre que nos reunimos un grupo de liberales, siempre hay los que creen que no deberían los liberales participar activamente en política, los que sí, los que creen que eso es como una especie de aceptar la coacción estatal, etcétera, o los que piensan, y yo formo parte de ese segundo campo, que mejor es estar y que cuantos más liberales haya en política, será mejor para todos, será mejor para los individuos, para las personas, para los países, porque harán una política más respetuosa con la libertad y más respetuosa con la responsabilidad individual que si no lo fueran. Lo cierto es que hay que aprender de lecciones, ¿no? Y lo primero es constatar que sí es posible. O sea, sí es posible hacer una política liberal desde la acción política, desde la acción pública, tanto gobernando como en la oposición. Y ahí tenemos los casos de países como Irlanda, países como Estonia, como en algunos momentos España, en algunos momentos algunos países de Latinoamérica o en algún momento los Estados Unidos con Reagan.
Ahí tenemos figuras políticas de la dimensión de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Yo me hice liberal por ver y escuchar a Thatcher y a Reagan, y por comprobar que lo que hacían, que era coherente con lo que decían, lo cual no es normalmente algo que sea lo usual, es decir, hacían lo que pensaban y decían lo que hacían, ¿no? Con lo cual eso tuvo unos enormes resultados. No son los únicos. Hay algunos menos conocidos que os invito a conocer, son más de mediados del siglo XX, pero son muy interesantes. En realidad es la generación que sacó a Europa de la ruina a la que le llevaron los totalitarismos. Y son personas como Ludwig Erhard en Alemania, el ministro de Economía, que liberaliza la economía alemana, no precisamente por recomendación ni de la OCDE, ni del Fondo Monetario, ni probablemente de los Estados Unidos, sino porque sabe que si liberaliza la economía, Alemania saldrá pronto y rápido del horrible lugar en el que le había metido sus propios dirigentes, con lo cual efectivamente lo consiguió, y lo consiguió en un tiempo muy rápido, y todavía Alemania sigue viviendo del milagro económico de Ludwig Erhard. En Italia, Luigi Einaudi. Luigi Einaudi fue presidente de la República Italiana, es el liberal más importante, tanto Erhard como Einaudi, como el tercero que voy a decir, que es Jacques Rueff, los tres miembros fundadores de la Mont-Pelerin Society, y Jacques Rueff fue ministro de Economía también en Francia en los años finales de los 50, también como Erhard. Francia no estaba tan horriblemente mal como Alemania, pero de los que aplica una política económica liberal en contra de la opinión de la mayoría de la clase política y de los técnicos del momento, y logra que salga adelante y empiezan los 40 años gloriosos de economía francesa, que van desde los años 50 hasta los años 90. Con lo cual sí es posible. Aquí lo hemos visto, aquí en Madrid en particular, Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, en este momento están haciendo una política liberal, y luego hablaré algo de ello. Me salto a Milei porque luego iremos para allá, ¿no? Ahora, ¿qué requiere eso? Requiere, o sea, hacer una política liberal o estar en política y seguir siendo liberal y comportarte, posicionarte y promover ideas de libertad y políticas en favor de la libertad, requiere lo más importante, lo que siempre es lo más importante, que son principios, ¿no? O sea, tener muy claros los principios y permanecer apegado a ellos siempre. Requiere, segundo, tenerlos pensados, es decir, tener las ideas armadas. No es solamente una cuestión de subirte y dar discursos, ni siquiera con una motosierra en la mano, sino tener pensado qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, o qué vas a intentar hacer y hasta qué punto lo vas a intentar hacer. Ojalá que Milei pueda hacer todo lo que ha dicho, o gran parte de las cosas que ha propugnado en su programa electoral, en su plataforma electoral. Y tercero, requiere una organización, requiere estar con más gente, y eso significa en política normalmente partidos políticos. Es muy difícil pretender tener incidencia como liberal en política si estás simplemente tú hablando, ¿no? O tú y un grupo de amigos hablando. No está mal que se haga, o sea, está fenomenal, pero si se quiere tener impacto político es necesario estar en las organizaciones políticas, en las cuales hay, que son las que generan luego la capacidad de impacto electoral, etcétera, etcétera, porque si no va a ser mucho más difícil. Bueno, pues eso significa desde luego un desafío. Para mí ha sido muy útil siempre. De repente esto ha dejado de... Vale. Regresar a esta frase de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, el gran líder liberal conservador
en España a finales del siglo XIX, que dice esta frase, que es que la política es el arte de aplicar en cada momento aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Y uno lo ve y piensa, va, ya está, otro gradualista, otra especie de posibilismo, y yo no lo creo, porque aquí la palabra clave es ideal. Tienes que tener un ideal, tienes que tener unos principios, en nuestro caso unos principios liberales, y luego, o sea, teniendo ese ideal claro, sabiendo hacia dónde quieres ir, quieres una sociedad con más libertad, con más responsabilidad, con menos intromisión estatal, con gobierno más limitado, con más imperio de la ley. Con eso trata de dar en cada momento todos los pasos que puedas. Y si puedes dar 5 pasos, los das. Si puedes dar 2 pasos, los das. Si no puedes dar ninguno, no lo des. Lo que no des es ningún paso en la dirección equivocada. Dicho de otro modo, o sea, la Comunidad de Madrid lleva 20 años seguidos bajando todos los impuestos. No, oye, si se puede bajar mucho, pues se baja mucho. Si solamente se puede bajar ahora este o este, bien. Lo que no se hace es ir en la dirección contraria. Y eso yo creo que es absolutamente clave. Para mí lo ha sido siempre. La presentación esta yo luego se la daré a Jonathan, o sea que si alguien la quiere, ahí la tendrá. Puestos a tener un ideal nada como el de Thatcher, ¿no? Y esto lo dice, fijaros, Thatcher en el año 84, o sea, llevaba 5 años en el gobierno, y no puede decir más cosas en tan pocas líneas, ¿no? O sea, yo vine a esta oficina, a este despacho, con un propósito deliberado. O sea, lo tenía pensado, cambiar Inglaterra de una sociedad dependiente a una sociedad que se sostiene por sí misma, de una sociedad de dame cosas a una sociedad de hazlo tú mismo, de una sociedad de levántate y echa a andar, en vez de una sociedad de siéntate y espera a ver qué hacen y qué te dan, ¿no? Esto es tener claras las ideas, y esto, decir estas cosas, evidentemente genera polémica, genera controversia, pero esto es lo que yo creo que vale la pena, ¿no? Como os decía, que los pasos vayan en la dirección correcta. Yo siempre tengo una eterna discusión con amigos liberales que te dicen, deberíais hacer no sé qué, por ejemplo, Juan Capella, no sé qué de las farmacias, bien, vale, pero o sea, en cada momento lo que se pueda hacer, intenta hacer todo lo que puedas, no te dejes nada que hubieras podido hacer sin hacerlo, pero si pretendes hacer todas las cosas al mismo tiempo, es muy probable que te estrelles, y si te estrellas entonces ya no haces ninguna, con lo cual es mucho mejor ir avanzando sin retroceder. O sea, lo que no entendería nadie y lo que no tendría ninguna coherencia es que tu dirección en política fuera siempre a favor de, por ejemplo, de la libertad en educación, pero de cuando en cuando haces una medida de restricción de la libertad en educación, o de libertad en sanidad, y de cuando en cuando haces, no, o sea, esas ideas de, bueno, vamos a compensar un poco para que no parezca que somos tan liberales, son catastróficas y nunca dan ningún buen resultado, ni siquiera práctico, o sea que no solamente es que no tengan buenos resultados, sino que además no valen políticamente para nada. Para eso, yo creo que a mí algo que me ha sido muy útil en todos estos años ha sido mantener muy constante el contacto con el mundo liberal, con la gente, como vosotros, que estáis en clubes, en asociaciones, en fundaciones, en institutos liberales, como Students for Liberty, o la Universidad Francisco Marroquín, o el Instituto Juan de Mariana, o FAES, etc., ¿no? Yo eso lo aprendí en FAES, y lo aprendí de mis mayores en FAES, de gente como
como Ariel Orreaga, como Alfredo Timmermans, o sea, como lo útil y lo necesario que era que hubiera un foro, como lo ha sido FAES durante muchos años, en el que personas que estaban activamente en política, en este caso en el Partido Popular, se sentaran a hablar con un papel delante sobre, imaginemos, agua, energía o movilidad o lo que fuera, con un grupo de personas y que estuvieran también ahí 2, 3, 4 personas que vinieran, pues de la academia, un Carlos Rodríguez Brown, un Paco Cabrillo, un Juan Ramón Rayo. Yo así conocí a Gabriel Calzada en cosas que hacíamos en FAES, porque esa interacción, es decir, que el liberal que está en la academia o en casa leyendo y hablando con mucha gente y discutiendo sobre las ideas de la libertad, escuche al político y entienda los problemas que puede tener, las oportunidades que puede tener, a veces también entienda los fallos que está teniendo, es muy útil, es muy útil para el liberal, para el que está pensando en el avance de las ideas de la libertad. Pero para el político que está queriendo hacer cosas que vayan en la dirección de la libertad, sentarse en un grupo en el que haya algunas personas que le recuerden, oye, no, si la cosa no es regular más, sino regular menos, ¿no? La cosa no es subir los impuestos, sino lo contrario, viene muy bien porque te acerca y te amarra a los principios y te señala la línea del horizonte que es hacia donde vale la pena ir. La segunda clave para mí, la primera es tener las ideas claras, tener contacto y mantener el contacto con las ideas liberales. Segunda, si llegas al gobierno, actúa rápido, pero lo más rápido que puedas. Esto es Aznar. Aznar llega al gobierno, mayo del 96, 4 de mayo del 96 es elegido presidente del gobierno. Un mes después empezaba a hacer una secuencia de decretos ley los viernes, que eran los consejos de ministros, durante 3 semanas seguidas, que dieron lugar a una portada del Mundo como la que estáis viendo, ¿no? El gobierno da un giro liberal para que el sector privado relance la economía. Esa historia de las medidas económicas de Aznar, nada más llegar, aplicadas eso en mayo-junio del 96, está todavía por escribir, que yo el otro día le animaba a Esperanza Aguirre a que se ponga a escribirlas, porque ya formaba parte de ese gobierno. Pero son las medidas que se tomaron entonces, son las que explican todo el crecimiento económico, toda la base institucional y política, fiscal del crecimiento económico posterior, la que libera un montón de energías y un montón de capacidades y un montón de creatividad en la sociedad española. O sea, para entendernos, hasta ese momento en España, desde los años 70 hasta la 96-97, en España trabajaban 12 millones de personas. Y trabajaban 12 millones de personas. Al aplicar un paquete muy profundo de reformas liberales, de repente, en vez de 12 millones de personas, saltó a trabajar 18 millones de personas. Y eso explica desde la llegada de inmigrantes que venían porque en España había oportunidades de empleo, hasta, desde luego, el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, que no era tanto. Hasta ese momento había una diferencia muy grande entre hombres y mujeres, y sobre todo el crecimiento y la creatividad. ¿Qué fue lo que hizo Aznar en ese momento? Acabar con todos los monopolios, acabar con las empresas estatales, es decir, es cuando se privatizan las grandes empresas estatales. Hasta ese momento Iberia era la compañía aérea del Estado, dejó de serlo. Endesa era la compañía eléctrica del Estado, dejó de serlo. Telefónica era la compañía de telecomunicaciones del Estado, dejó de serlo. Ahora resulta que el gobierno pretende volver a hacer que Telefónica sea una compañía estatal, solo faltaba. Y así con todo. Y además hizo algo que fue muy importante, a diferencia, por cierto, de lo que sucedió desgraciadamente en muchos lugares de Latinoamérica. No solamente es que privatizara empresas públicas, que hasta ese momento eran ineficientes, o sea, hasta ese momento tener un teléfono en España era una cosa que te llevaba al menos unas semanas, y desde luego tener un teléfono móvil era una cosa carísima.
el momento en que aparece la competencia. ¿Por qué? Porque lo que se hace es lo que hace Aznar al mismo tiempo es privatiza y abre a la competencia. Se adelanta a abrir a la competencia a lo que pedía en aquel momento la Unión Europea, y abre la competencia al mercado de telecomunicaciones, el mercado eléctrico, el mercado de gas, el mercado, todos, hasta los colegios profesionales, que hasta ese momento estaban mucho más rígidamente regulados. Lo volvió a hacer en el año 2000, Aznar, ya sabéis que fue reelegido en el año 2000 con mayoría absoluta, y volvió a hacer, nada más empezar su segundo mandato, un nuevo paquete de medidas de liberalización muy fuertes, nada más empezar, ¿no? Ahí fue, por ejemplo, la ley de estabilidad presupuestaria, equilibrio, o sea, déficit cero, la ley del fondo de reserva de pensiones, y yo una vez le pregunté que por qué en su segundo mandato, porque en este primero, en el 96, bueno, tenía mucha explicación, o sea, estaba en un gobierno en coalición, no tenía mayoría parlamentaria y sobre todo venía a sustituir a 13 años de socialismo, 14 años de socialismo, que ahora hay gente que habla como si Felipe González hubiera sido una cosa maravillosa, ¿no? O sea, Felipe González fue un socialista muy socialista, que hizo una política muy socialista, ¿vale? Pero en el 2000 yo le pregunté, bueno, ¿y por qué en el 2000 volviste a hacer un paquete de medidas rápidas nada más llegar al gobierno? Y respuesta típicamente aznariana: a ver, esto se hace rápido antes de que lleguen los ministros recién nombrados a su despacho y le entre un montón de gente a su despacho a decirles que eso no se puede hacer. Bueno, pues eso, efectivamente, o sea, antes de que... O sea, hay que actuar rápido. Si quieres hacer una política liberal, es mucho mejor hacerla rápido, porque si no empiezan a funcionar los grupos de presión, empiezan a funcionar las inercias de la administración y te impiden hacer nada. Lo hilo con lo anterior, o sea, no digo hacer todo el primer día, digo que las cosas intentes, sobre todo las importantes, las que vayas a poder hacer y sepas que puedes hacer, intentes hacerlas nada más llegar, que va a funcionar mejor, ¿no? Eso, desde luego, requiere, vuelvo a lo de antes, requiere principios, o sea, requiere tener las ideas claras y los principios claros. Segundo, requiere tener esos principios convertidos en ideas, en proyectos políticos, bastante armado. Eso fue lo que hizo Faes en los años previos a que Aznar llegara al gobierno, los años 95, 94, y tener equipos también, o sea, gente que tenga esas ideas claras, que tenga capacidad para hacerlo, y, por ejemplo, en el caso de Aznar era fundamentalmente el equipo de su gabinete, la gente que estaba con él en Moncloa. Yo en ese momento no estaba, yo estaba con Esperanza Aguirre, y eso entonces lo puedes convertir en proyectos y encontrarte con que una mañana pones encima de la mesa: se acabó el monopolio y se acabó las rigideces proteccionistas en mercados como telecomunicaciones, o como gas, o como luz, o como tantos otros, ¿no? Dos errores que yo creo que son catastróficos para los liberales en política. El primero es incurrir en el error del que nos hablaba Hayek, ¿no? La fatal arrogancia. O sea, y yo lo he visto a mucha gente, y gente que es liberal de verdad, pero que llega o a puestos de responsabilidad ejecutiva o legislativa y cree que yo voy a hacer una regulación porque lo voy a dejar bien organizado. No, no es verdad. Tú vas a hacer una regulación y no lo vas a dejar bien organizado, o sea, probablemente lo estropees, ¿no? Porque no tienes toda la información, nunca vas a tener toda la información, y eso lo explicaba Hayek increíblemente bien en 5 páginas en ese paper que seguro que habéis leído, y quien no lo haya leído se lo recomiendo, que es del uso del conocimiento en sociedad, ¿no? Es decir, tú nunca vas a tener toda la información que te permitiría, mejor dicho, que es que nunca te va a permitir, porque nunca la va a tener nadie, ni con inteligencia artificial, ni con toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque esa información
Hay una parte que sí está publicada y una parte que sí es conocimiento científico, pero hay mucha parte que es sencillamente opiniones, preferencias, valores individuales que están en la cabeza de cada una de las personas. Con lo cual, si tú te metes a organizarles como tienen que vivir, entonces no te va a salir bien. Un tipo brillante, que es Matt Ridley, en un libro que os recomiendo mucho, que se llama The Evolution of Everything, al final es un análisis de la evolución de todo, desde el punto de vista, vamos, su análisis es que todo ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad sin que haya habido un diseño que lo haya diseñado, sino que ha sido como fruto de la acción humana, de la acción de las personas, cada una tomando sus decisiones, las que han ido haciendo evolucionar y va analizando todo, desde las parejas hasta el lenguaje, hasta los crímenes, todo, lo analiza absolutamente todo. Y hay unas páginas muy buenas en las que analiza un fenómeno que es que no reparamos en ello, pero es increíblemente maravilloso y que tiene mucho que ver con lo que explicaba antes Rim, y es cómo cada una de las personas, tratando de lograr lo mejor para sí mismo, lo que está haciendo es servir a los demás y atender a los demás y llevar a los demás lo que necesitan y lo que cada uno quiere. Y eso no está organizado y nadie puede tener la fatal arrogancia de creerse que lo puede organizar. Y dice Matt Ridley, Londres, todos los mediodías, 7 millones de personas comen. Todos comen lo que quieren, todos se lo pueden pagar. Incluso el que no puede pagar nada también encuentra sitios donde puede comer. Y no hay nadie que lo organice. O sea, no hay nadie que decida, vamos a ver qué menú le damos a los londinenses la semana que viene, ¿no? O a los madrileños. No hay nadie que lo esté organizando y todo funciona sin que haya nadie que tenga eso, la fatal arrogancia de creerse que puede decir a los demás cómo tienen que vivir. Y segundo error grande, que también lo he visto muchas veces y seguro que alguna vez lo he cometido yo, es de liberales en política, es pensar que, no sé si lo leéis abajo, dice, es un político con principios, es una especie en riesgo de extinción, ¿no? Bueno, es aquellas personas que son gente con principios liberales, pero que creen que una vez que ya he entrado, que ya me han nombrado, ya estoy en tal posición, ahora ya empieza la política de los mayores. Entonces ahora ya me puedo olvidar de los principios y vamos a hacer las cosas como todo el mundo, ¿no? Y ese es un error gigantesco, porque es un error que destruye absolutamente la credibilidad. Lo hemos visto en gobernantes no socialistas, no diría que exactamente liberales, pero gobernantes latinoamericanos muy relevantes, como han decepcionado, terriblemente decepcionado, en países sudamericanos o en las últimas décadas, porque llegaban diciendo que iban a hacer una cosa y luego resulta que al llegar decidieron que no lo iban a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué has hecho el gasto de afrontar una campaña electoral defendiendo ideas que no son fáciles, que no son intuitivas, y luego cuando llegas crees que ya, bueno, ahora que ya estamos dentro ya no hace falta, digamos, mantener esas ideas que son como un poco naif? No, no son naif, son la verdad. Es decir, por lo tanto hay que mantener la rebeldía todos los días, oye, y al mismo tiempo ser, si te toca gobernar, pues con toda la responsabilidad que tienes, que evidentemente la tienes y la tienes que hacer, pero manteniendo la conciencia de que la idea son los individuos, la idea es la gente, no es el Estado, no es una visión comunitarista, no es una visión socialista de la gente y de las relaciones humanas, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa muy
muy sencilla y muy tonta, si queréis, ¿no? Pero en los 4 años que está en la Consejería de Hacienda, era un poco medio broma, pero era en serio. Yo establecí que cuando estábamos los del equipo, pues con mi equipo, mi viceconsejero, Manuel Llamas, que estaba conmigo, y algunos más, que si hablábamos en primera persona del plural, o sea, si decíamos nosotros, no nos estábamos refiriendo a los recaudadores. O sea, nosotros somos los contribuyentes, ¿eh? Entonces, esta tiene una ley que nos beneficie, una ley que nos ayude. ¿A quiénes? A los contribuyentes, a la gente, ¿no? O sea, no a pensar que formas parte de un aparato, ¿no? Otra cosa también simbólica, graciosa, de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre muchas veces, casi todas las veces, cuando se reunía la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, empezaba según nos estábamos sentando, mientras nos sentábamos estábamos pues, cada uno abriendo su carpeta para empezar ya el primer asunto del orden del día. Antes de empezar el primer punto del orden del día, recuerdo a los señores consejeros que hemos venido aquí no a regular, sino a desregular. Primer punto del orden del día. Entonces, a ver quién iba con una... O sea, sabías que si llevabas una cosa de aumentar la regulación, y recuerdo un consejero que llevó una cosa muy de aumentar la regulación, de esta típica, como de que unos técnicos le habían explicado que, en fin, cómo tenían que ser los establecimientos de no sé qué. Pero, ¿se cree el señor consejero que estamos aquí para decirle a la gente cómo tiene que poner tatuajes? Anda, ven a hablar. Y eso yo creo que es bueno. Es decir, la idea de que como ya estoy gobernando, ya puedo comportarme como si fuera uno más, pues es absurda. Para eso no seas liberal, sencillamente, ¿no? Que tampoco te lo ha obligado nadie a hacerlo. Y se pueden hacer cosas. Y voy a poner, nada, no me detengo en ellas porque las conocéis, pero sí quiero dejarlas marcadas, ¿no? Cosas que, sin ser el óptimo liberal al que a todos nos gustaría llegar, pero sí que están significando o han significado cambios importantes basados en ideas. Y desde luego lo que han sido y siguen siendo las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid es muy importante. Y eso son 19 años seguidos bajando todos los impuestos sin subir ninguno. Camino ya de 20, por cierto, dentro de pocos meses. Y eso lo empieza Esperanza. Y lo empieza Esperanza bajando el impuesto de sucesiones, bonificándolo al 99%, nada más llegar, en el año 2004, nada más llegar. Que en aquel momento a toda la gente le pareció como una excentricidad de Esperanza. Y luego sigue con el impuesto sobre la renta, el impuesto de patrimonio en el 2008, desgraciadamente ahora restablecido por el gobierno. Y continúa, y desde luego los 4 años, o 4 años ya y un poquito más, de Isabel Díaz Ayuso han reabierto un ciclo muy potente de bajadas de impuestos. Aquí en la Comunidad de Madrid han sido 20 bajadas de impuestos en 4 años las que hemos hecho últimamente, y está camino de venir la siguiente, que la mando a la Asamblea, creo que esta semana pasada, la presidenta, que es deflactación. En este caso no es técnicamente, no es una bajada de impuestos, es impedir que suban solos por efecto del crecimiento de salarios como consecuencia de la inflación. Bueno, esta es una demostración de que sí se pueden hacer cosas en una dirección liberal. Otra, lo que hicimos en estos años y continúa ahora también en la Comunidad de Madrid, abrir una estrategia de lucha contra la hiperregulación, es decir, colocar el asunto de la hiperregulación en la agenda política. Hasta ese momento se habían hecho cosas muy importantes. Esperanza Aguirre hizo algo que ahora nos parece, y sobre todo a vosotros os parece lo más normal del mundo, que es libertad de horarios comerciales. Pero no lo es. Iros a cualquier lugar de España un domingo del mes de febrero y comprobaréis que os han prohibido comprar ropa, por ejemplo. El único sitio de toda España en el que en el mes de febrero, por ejemplo, puedes comprar ropa es en Madrid. Es decir, las restricciones a la apertura de horario, vamos, de establecimientos comerciales cuando uno quiere, siguen vigentes desgraciadamente en casi toda España, pero no en Madrid. Por cierto, al cumplirse 10 años,
pensamos, oye, pues si se han cumplido 10 años, esto hay que celebrarlo, y esto hay que celebrarlo, venga, vamos a enseñar los resultados. Y vamos a ver cómo todas las cosas que decían los que pronosticaban catástrofes, si se hacía libertad de horarios comerciales, pues que todas han resultado ser falsas. No hay menos comercios, no hay menos empleo comercial, no han desaparecido los comercios del centro de la ciudad. ¿Qué hicimos en estos 4 años? Convertir, y eso fue un impulso muy fuerte de Isabel Díaz Ayuso, convertir eso ya en una estrategia, ¿no? Y ahí Manuel Llamas, que estuvo ayer con vosotros, también fue absolutamente decisivo. Abrimos esta línea abierta contra la hiperregulación, que permita a cualquiera decir algo que le parezca que no le deja competir, o que le crea costes innecesarios, o que no le permite innovar, y lo que hacemos es, o lo que hace ahora la Comunidad de Madrid, es analizarlo y ver si eso tiene sentido o no. El resultado han sido 205 regulaciones derogadas o aligeradas de peso, ¿no? Y eso ha sido muy importante. Por ejemplo, en el sector de hoteles ha cambiado por completo la normativa. Hasta hace 5 o 6 meses, hasta el mes de marzo, que fue cuando se hizo, por ejemplo, para abrir un hotel de 5 estrellas en Madrid, necesitabas, la normativa te obligaba a tener plazas de aparcamiento en el mismo edificio del hotel equivalentes a un tercio o un 40% de las camas del hotel. Claro, joder, eso es una barrera para abrir un hotel de 5 estrellas muy importante, que seguro que quien puso esa norma en los años 80, o en este caso a principios de los 90, pensaba que bueno, como no iba a haber un hotel de 5 estrellas, pero si la gente llega en coche, bueno, pues es que la gente no llega en coche, ¿no? Entonces, ese tipo de regulaciones se ha avanzado bastante y va a continuar también en ello. Y una última, que probablemente fue la más importante, la más dramática, la más valiente, que fue la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no encerrarnos durante el COVID, ¿no? Ya sabéis, la primera oleada, marzo, justo después exactamente 5 días después del LibertyCon organizado por Students for Liberty aquí en Madrid, fue la primera ola de COVID. Ahí las decisiones las tomaba el Gobierno de la Nación, o sea, Pedro Sánchez. Nos encerraron a todos, el confinamiento más largo, más severo de toda Europa, por tanto la caída económica más larga y más profunda de toda Europa. Pero a partir de la segunda ola, por tanto a partir del verano del año 2020, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, cuando toda Europa fue cerrando, casi toda España fue cerrando, casi toda América fue cerrando, excepción Florida, excepción Texas, casi las únicas excepciones, Isabel Díaz Ayuso decidió que no nos iba a encerrar de nuevo. Y lo hizo por una decisión absolutamente moral, de la que yo tuve la inmensa suerte de ser testigo y ver cómo lo hacía ella, porque no, era una decisión suya, y su razonamiento y su frase fue nada menos que el siguiente: yo no tengo derecho a condenar a miles de familias y a miles de negocios a la ruina para yo quitarme de problemas, porque al final, y esto es puro public choice, escuela que recomiendo mucho que conozcáis y que leáis, la decisión de los lockdown en muy buena medida era una decisión de políticos y de técnicos que en realidad lo que querían era que si se moría gente no pudieran decir que era por su culpa. Entonces, como no quiero que digan que es por mi culpa, los encierro a todos. ¿Cuánto tiempo? Todo. Fue aquella cosa terrible, o sea, de toda Europa encerrada. En París se pasaron como 10 meses sin poder salir de su casa, más que, en fin, de unas maneras muy estrafalarias, y era cuando venían franceses aquí a Madrid, ¿os acordáis? Los pobres los veías andando, se les caían las lágrimas cuando les daba el sol, y entraban en una galería de arte o en un bar, sencillamente, y Madrid siguió funcionando, y Madrid siguió con los bares abiertos, con los negocios abiertos, con el teatro, la ópera abierto, y sin que hubiera una diferencia en la mortalidad, en el impacto del COVID,
que fuera en absoluto significativo, más bien menos que la media nacional durante todo eso. Yo termino ya, solamente, pues eso, decir que la clave son los principios siempre. ¿Se puede actuar como liberal en política? Sí. ¿Es fácil? Pues no, pero oye, nunca es, tampoco es imposible, o sea, yo he estado 20 y tantos años, o sea que sí se puede hacer sin ofender tus principios en ningún momento, siempre y cuando los recuerdes todos los días y sepas que estás ahí por principios y no para mandar y no para ver cómo hago cosas, no para, antes mencionaba Rim o ha puesto a un fragmento maravilloso de Milton Friedman, hay un discurso genial de Milton Friedman en el que dice que lo peor de la política es el do something, ¿no? O sea, la cosa esta de que, y es verdad, y la presión en la política es que, mucho más en tiempos de redes sociales, pero igual sin ellas, o sea, siempre ha sido así, sucede algo, aparece algo en los medios, y entonces inmediatamente te entra la persona que está en tu equipo, en tu gabinete, el de prensa o la de prensa, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay veces que lo que tienes que hacer es no hacer nada, hay veces que sí que tienes que hacer cosas, ¿no? Pero otras veces no tienes que hacer nada, porque si haces algo lo que vas a hacer es estropearlo, vas a crear un problema mayor y vas a generar una interferencia en la libertad individual, que es lo que no se debe admitir bajo ningún concepto. Así que eso era lo que yo quería compartir con vosotros y ahora hablamos de mi ley, ¿vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, por aquí. Si Aznar y el PP tienen las ideas claras de esa privatización que hicieron, ¿por qué no privatizó el PP, por ejemplo, Correos o Renfe si tenían las ideas claras? ¿O por qué no lo han hecho hasta este punto? Bueno, porque hicieron aquello que creían que podían hacer. Es muy fácil decir, oye, ¿por qué no desmantelar la Renfe? Súper fácil. Pero si estás ahí, no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Yo no digo que no haya, yo creo que habría que privatizar la Renfe, por supuesto que sí, pero no digo que eso anule el valor de todo lo que se hizo en el mandato de Aznar. Si hubiera continuado con esa misma política, que desgraciadamente no sucedió así ni bajo el mandato de Zapatero ni bajo el mandato de Rajoy, entonces hubiera sido el momento de llegar a Correos y de llegar a la Renfe. Pero si lo haces en los primeros años, te metes en un lío del que no es fácil que hubieras podido salir bien. Sí, pero bueno, es igual de fácil privatizar Renfe que Iberia. No. No. O sea, para ser liberal hay que... Para hacer una política liberal hay que estudiarse las cosas. Si quieres hacer una política, oye, si quieres opinar, fenomenal, no. O sea, Renfe es mucho más complicado que cualquier otra empresa pública, pero incomparablemente más complicado. Por tradición sindical, por ferroviarios, por extensión en el territorio, por 17.000 cosas. No es lo mismo Renfe que Iberia. Por eso no se hizo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, por aquí Paco Capella. Solo unos detalles. Algunas de las privatizaciones de Aznar ya habían empezado con Felipe González y Boyer, cosas así. Es verdad que Aznar hizo mucho, pero que los socialistas ya hicieron algo en su momento, tras también muchos años de desastres. Sí, pero esto tiene trampa. Felipe González no creía en esto, no estaba ni privatizando ni liberalizando, estaba haciendo caja, que es otra cosa distinta. Que es, y además hacía una cosa muy, o sea, la opuesta. O sea, Aznar saca a bolsa el porcentaje de Telefónica, el porcentaje de Iberia que tenía el Estado. Felipe González no, Felipe González sienta a 8
grandes empresas y a los bancos y les dice, a ti, banco de tal, te voy a dar el 14% de Telefónica, a ti te voy a dejar comprar el 12% de Iberia, es decir, es lo contrario. Ok, de acuerdo, vale. Eso no era el comentario principal. Luego, has insistido en que es importante que empiecen enseguida. Sí. Y no es incluso que vayan rápido. Sí. Pero eso casi choca con lo otro que dices, no lo puedes hacer toda la vez. Sí, no. Te he puesto, esto lo hemos hablado muchas veces, hay un ejemplo que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, cuando llegan los laboristas al poder a finales de los 70, se encuentran el país hecho unos zorros y lo hacen todo a la vez. Todo lo de liberalizar, privatizar, eliminar aranceles, deciden hacerlo todo a la vez. Y una de las razones que da, no recuerdo cómo se llama el político, los políticos que dicen es que así todo el mundo vio que era justo. Es decir, que estaba haciendo lo mismo con todos. Luego, si se ponían a protestar, oiga, les estoy tratando a todos igual. Y no tienes un grupo que se puede organizar contra ti mientras los demás van esperando. Es verdad que también entonces puedes tener todo el país en contra, pero entonces les estás tratando de forma justa. Yo no creo que sea contradictorio. Yo digo que hagas muy rápido lo que hayas llegado a la conclusión de que vas a poder hacer. O sea, si me gustaría dar 10 pasos, voy a poder dar 6. Bueno, pues doy los 6, si puedo 5 ahora o los 6, nada más llegar, ¿no? O si puedo dar 3, pues doy los 3 pasos que pueda dar. Justo el ejemplo que has puesto es muy significativo, porque eso lo explica fenomenal Ruth Richardson, que es una de las protagonistas. Ella es de la segunda ola. Ella eso es. Entonces, Ruth Richardson, en una lección inaugural en la Universidad Francisco Marroquín, ella es protagonista de la segunda ola, pero estaba también en la primera, explica, y eso, entrando en New Media UFM, buscando Ruth Richardson, se encuentra rápidamente esa conferencia suya, en la que explicó, fijaos qué interesante, o sea, Nueva Zelanda estaba hundida, era finales de los 70, principios de los 80, hundida, y muy protegida del comercio internacional y de la competencia internacional, con mucho proteccionismo. La primera medida que tomaron, la que tomaron nada más llegar, fue abrir completamente las barreras al comercio. O sea, al final, y eso Escotado tenía toda la razón, el comercio es el principio de todo. ¿Qué ocurrió? Que al abrir a la competencia internacional, a que pudieran entrar productos, explicaba Ruth Richardson cómo los propios sectores, los gremios, los sindicatos, no sé cuántos, pedían reformas para poder competir. Entonces pedían menos regulación laboral, pedían menos impuestos, pedían menos interferencia estatal. O sea que fue una estrategia súper inteligente la que hicieron en Nueva Zelanda, ¿no? Y una última cosa, me ha gustado mucho esto que has dicho sobre que no es lo mismo Renfe que Iberia y que uno se puede y otro que no. Pero algo que yo le agradecería a un político liberal. No, que uno se puede en unas que circunstancias. uno se puede primero y otro después. Y otro, vale. O sea, es una cuestión No, más pero de aparte orden es que temporal. Renfe incluye no solo el transporte, sino la gestión de todo lo que es la vía, y eso ya no es lo mismo, es como privatizar las carreteras, eso no es lo mismo. Pero yo te he comentado esto muchas veces y a ese político liberal le pido que me diga qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no hace porque no puede, pero al menos que te lo diga. Es decir, si hubiera dicho, yo privatizaría Correos, pero no lo puedo hacer por esto y por esto. Yo privatizaría Renfe, pero no puedo hacerlo por esto y por esto. Y así el resto de la ciudadanía sabe de qué va y dices, pues vamos a ver si nosotros podemos hacer lo posible. La sociedad civil, a ver si podemos cambiar esas circunstancias que tú dices que lo hacen posible. Y luego, pequeña crítica es, ¿cómo sabes qué es posible y qué no es posible si no lo intentas? No, es un juicio de... Es un juicio, claro, es un juicio absolutamente sometido a que haya juicio mejor, ¿no? Igual merece la pena que intentes hacer imposibles a que no que te quedes demasiado... Y que no hagas nada. Y está lleno de ejemplos, ¿eh? Y ojalá Javier Milei haga cosas. Ojalá haga cosas. Todas o una, y después, las haga, todas o una después de otra. Ojalá las haga de una manera que no se lo ponga a sí mismo imposible. Porque lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Y Reem ha mencionado a Liz Truss. O sea que... Pero Liz Truss se pegó un tiro en el pie.
por no entender finanzas. Dices, no puedes hacer este recorte de impuestos sin un recorte de gastos porque la deuda se va a ir a la mierda. Exactamente, exactamente. Y entonces los mercados te van a hundir y te van a hundir en horas. Exactamente, exactamente. Al hilo de lo que estaba comentando Paco, claro, y lo que le has contestado tú, lo que le has comentado respecto a Nueva Zelanda, que decía Ruth Richardson, tengo la sensación de que funcionó, entre otras cosas, por la cultura de la sociedad civil de allí. Es decir, me cuesta mucho pensar, creo que no tengo imaginación suficiente, que igual es problema mío, para imaginar a la sociedad española, a los sindicatos españoles y a las instituciones pidiendo, por favor, liberalízame o desregulame, que quiero competir. O sea, que quiero competir es algo que creo que a lo largo de la historia en la sociedad española no es el eslogan más favorito, ¿no? Probablemente, mi hipótesis es, rebajando un poco el sarcasmo, creo que no tenemos la cultura empresarial y de competencia, de competir en la sociedad civil, por desgracia para nosotros. ¿Tú crees que eso se puede cambiar desde abajo, desde arriba o en pinza? Desde abajo y desde arriba. Yo creo que desde todas partes, como siempre hay que actuar desde donde se pueda, ¿no? Fíjate, estamos hablando mucho de la cosa ferroviaria, que es muy interesante, en donde está pasando algo, y es que de repente desde hace 4 años hay competencia, y puedes elegir bajo concesión muy limitada del Estado, solo en unos corredores, encima resulta que los que han entrado son las empresas públicas de fuera, pero bueno, lo que sea, pero yo me voy a ir el puente, en vez de ver a nuestro amigo Alberto Pingardi, me voy a ir a Valencia y pude elegir si viajaba en 3 compañías. Y elegí la que me convenía más de precio y después de horario, por este orden, cosa que no había podido hasta entonces. En un marco así, aun con todas las limitaciones que te estoy diciendo, que ya me parecen a mí, o sea, yo no tengo nada claro que haya que dejar paso libre a una empresa pública de otro Estado mientras no deje de ser pública. Pero aún así, me extrañaría, la verdad es que no conozco gente en Renfe por dentro como para saber, pero me extrañaría que no hubiera en este momento dentro de la gente que trabaja en el ferrocarril español, gente que esté diciendo qué podemos hacer para competir mejor, para que nos elijan mejor, para ser más... no, tenemos que mejorar las tarifas y mejorar el servicio. Bueno, pero es que claro, topamos con 17 cosas de la normativa laboral o sea, sé de que los taxistas piden que les regulen a nosotros también, no piden desregularizarnos a nosotros. A eso me refiero. Pero los taxistas que quieren, y son más de 3.000 o 4.000, se meten en las plataformas. Distingamos los taxistas de una élite, llamada así élite, autodenominada así élite, que dice hablar en su nombre. Oye, que hemos vivido muy de cerca esa presión en el último año aquí en Madrid, y afortunadamente no se ha quebrado, pero sí, efectivamente, claro, ahí aparecen los grupos de presión, al final siempre protegidos por o amparados en una concesión estatal, ¿no? En una limitación de entrada. O sea, la competencia es la clave siempre del principio de todo, y de las reformas y de todo, creo yo, vamos. Sí. Bueno, lastimosamente no tenemos más tiempo para preguntas, que vamos a dar ahora paso al siguiente panel de Miguel Ángel Quintana Paz y María Blanco, también muy interesante para tratar sobre la situación actual de España, la importancia de las instituciones y la amnistía. Muchas gracias a Nada, la gente. muchas gracias a vosotros. Un aplauso. Te voy a mandar la presentación en PDF. Vale. Y Bueno, si no la paso yo a ver.